Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Pueden seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Este libro no se encuentra actualmente en español. Créditos a los traductores correspondientes. Se recomienda que cuando el libro salga oficialmente en español se compre para apoyar a la autora. Fantasmas del mercado de sombras. De Cassandra Clare, Sarah Reyes Brennan, Maureen Johnson, Kelly Linky y Robin Basserman. Capítulo 6. Hijo del Alba. De Cassandra Clare y Sarah Reyes Brennan. Ciudad de Nueva York, 2000. Todo mundo contiene otros mundos dentro. Las personas deambulan a través de todos los mundos que pueden encontrar, en busca de sus hogares. Algunos humanos pensaban que su mundo era el único que existía. Pocos de ellos sabían de otros mundos tan cercanos a ellos como una habitación, o de los demonios intentando encontrar puertas a través de ellos, ni de los cazadores de sombras que cierran esas puertas. Menos aún conocían el submundo, la comunidad de criaturas mágicas con quienes compartían su mundo y creaban su propio espacio en él. Cada comunidad necesita un corazón. Tenía que haber un área común donde todas pudieran reunirse, comerciar por bienes y secretos, encontrar el amor y la riqueza. Había mercados de sombras, donde se encontraban subterráneos y aquellos con la visión, en todo el mundo. Por lo general estaban afuera. Incluso la magia era un poco diferente en Nueva York. El teatro abandonado en Canal Street se había mantenido desde la década de los 20s, testigo silencioso del fulgor de la actividad de la ciudad, pero sin ser parte de ella. Los humanos que no tenían la visión pasaban por su fachada de terracota con prisa en sus propios asuntos. Si le prestaban atención al teatro, pensaban que estaba tan oscuro e inmóvil como siempre. No podían ver la bruma de la luz de las hadas que convertía el abatido anfiteatro y los desnudos salones de hormigón en dorados. Pero el hermano Sakara ya podía. Caminó, una criatura de silencio y oscuridad, a través de salas con azulejos de color amarillo sol, paneles de oro y rojo brillando en el techo sobre él. Había bustos mugrientos por el pasar de los años establecidos en alcobas a lo largo de las paredes, pero esta noche las hadas habían persuadido flores y hiedra para enredarlas. Los hombres lobo habían puesto pequeños amuletos centelleantes que representaban la luna y las estrellas en las ventanas tapadas, dando brillo a las deterioradas cortinas rojas que aún colgaban en los marcos arqueados. Había lámparas con marcos que al hermano Sakaraya le recordaron viejos tiempos, cuando él y todo el mundo habían sido diferentes. En una gran sala de teatro resonante colgaba un candelabro que no había funcionado en años, pero esta noche la magia de los brujos había encendido cada bombilla con una llama de diferente color. Como joyas ardientes, amatista y rubí, zafiro y ópalo, su luz creó un mundo privado que parecía nuevo y antiguo, y restauró el teatro a toda su gloria anterior. Algunos mundos solo duraban una noche. Si el mercado tuviera el poder de brindarle calor e iluminación solo por una noche, el hermano Sakaraya lo habría tomado. Una persistente mujerada había tratado de venderle un amuleto de amor 4 veces. Sakaraya deseó que tal encanto le funcionara. Criaturas tan inhumanas como él no dormían, pero a veces él se recostaba y descansaba, esperando algo como la paz. Pero nunca llegaba. Pasaba sus largas noches sintiendo el amor deslizarse entre sus dedos, ahora más un recuerdo que un sentimiento. El hermano Sakaraya no pertenecía al submundo. Era un cazador de sombras, y no solo un cazador de sombras, sino uno de la hermandad resguardada y encubierta dedicada a los secretos arcanos y los muertos, juramentada y dirigida al silencio y la retirada de cualquier mundo. Incluso los de su propia clase a menudo temían a los hermanos silenciosos, y los subterráneos normalmente evitaban a cualquier cazador de sombras, pero los subterráneos ya estaban acostumbrados a la presencia de este cazador de sombras en los mercados. El, el hermano Sakurai había estado viniendo a los mercados de sombras durante 100 años, en una larga búsqueda que incluso le había empezado a creer que sería infructuosa. Sin embargo, continuaba buscando. El hermano Sakurai tenía muy poco, pero lo único que más tenía era tiempo, y siempre había tratado de ser paciente. Esta noche, sin embargo, ya había quedado decepcionado. El brujo Ragnarfell no tenía palabras para él. Ninguno de sus pocos contactos, minuciosamente reunidos a lo largo de las décadas, había asistido a este mercado. No se demoraba porque disfrutara de este mercado de sombras, sino porque recordaba haber disfrutado de los mercados en el pasado. Se habían sentido como un escape, pero el hermano Sakurai apenas recordaba el deseo de escapar de la ciudad de hueso, a donde pertenecía.
Siempre en el fondo de su mente, frías como una marea esperando a llevarse todas las demás cosas, estaban las voces de sus hermanos. Lo estaban instando a volver a casa. El hermano Sakaraya se volvió bajo el brillo de las ventanas con paneles de diamantes. Estaba saliendo del mercado, abriéndose camino entre la multitud que reía y reía, cuando escuchó la voz de una mujer que decía su nombre. Dime otra vez por qué queremos a este hermano Sakaraya. Los nefilim normales son lo suficientemente malos. Ángel en las venas, un dolor en el trasero, y apuesto a que los hermanos silenciosos son el paquete completo. Definitivamente no podemos sacarlo para el karaoke. La mujer hablaba en inglés, pero la voz de un chico le respondió en español. Silencio. Lo veo. Eran un par de vampiros, y cuando se volvió, el chico levantó una mano para atraer la atención de Sakaraya. El vampiro con la mano en alto parecía tener 15 años como mucho, y la otra lucía como una mujer joven de unos 19 años, pero eso no le decía nada a Sakaraya. Sakaraya seguía pareciendo joven también. Era poco común que un subterráneo desconocido quisiera su atención. Hermano Sakaraya, preguntó el chico. Vine a conocerte. La mujer silbó. Ahora veo por qué podríamos quererlo. Hola, hermano Macaria. Sí. El hermano Sakaraya le preguntó al niño. Sintió lo que una vez hubiera sido sorpresa, y ahora al menos era intriga. ¿Puedo serles de alguna utilidad? Ciertamente espero que sí, dijo el vampiro. Soy Rafael Santiago, segundo al mando del clan de Nueva York, y no me gustan las personas inútiles. La mujer agitó su mano. Soy Lily Chen. Él siempre se comporta así. El hermano Sakaraya estudió a la pareja con nuevo interés. La chica tenía el cabello con mechones de amarillo neón y vestía un hipao escarlata que le quedaba muy bien, y a pesar de sus comentarios sonreía ante las palabras de su compañero. El cabello del chico era rizado, con un rostro dulce y un aire de desdén. Tenía una pequeña cicatriz de quemadura en la base de su garganta, donde podría haber habido una cruz. Creo que tenemos un amigo en común, dijo el hermano Sakaraya. No lo creo, dijo Rafael Santiago. Yo no tengo amigos. Oh, muchas gracias, dijo la mujer a su lado. Tú, Lily, dijo Rafael fríamente, eres mi subordinada. Entonces se volvió a mirar al hermano Sakaraya. Asumo que te refieres al brujo Magnus Bane. Él es un colega que tiene más asuntos con los cazadores de sombras de los que apruebo. Sakaraya se preguntó si Lily hablaba mandarín. Los hermanos silenciosos, hablando mente a mente, no tenían necesidad de usar algún lenguaje, pero a veces Sakaraya lo echaba de menos. Hubo noches, en la ciudad silenciosa siempre era de noche, en las que no podía recordar su propio nombre, pero podía recordar el sonido de su madre, de su padre o su prometida hablando. ¿Mandarín? Su prometida había aprendido algo del idioma solo por él, en el momento en que había pensado que viviría para casarse con ella. No le habría importado hablar con Lily más tiempo, pero no le gustaba particularmente la actitud de su compañero. Ya que parece que no te importan los cazadores de sombras, y tienes poco interés por nuestra conexión mutua, resaltó el hermano Sakaraya, ¿por qué acercarte a mí? Quería hablar con un cazador de sombras, contestó Rafael. ¿Por qué no ir a tu instituto? Los labios de Rafael se apartaron de sus colmillos en un gesto de desprecio. Nadie hacía gestos de desprecio como un vampiro, y este era particularmente adepto. Mi instituto, como lo llamas, pertenece a personas que son, ¿cómo puedo decirlo con tacto? Intolerantes y asesinos. Una hada vendiendo cintas envueltas en glamour pasó por allí, arrastrando estandartes de color azul y morado. La manera en la que lo has dicho no ha sido con mucho tacto, se vio obligado a señalar el hermano Sakaraya. No, dijo Rafael pensativo. No es lo mío. Nueva York siempre ha sido un lugar de gran actividad de subterránea. Las luces de esta ciudad funcionan en las personas como si todos fuéramos hombres lobo aullando por una luna eléctrica. Una vez, antes de mi tiempo, un brujo intentó destruir el mundo. La líder de mi clan hizo un desastroso experimento con drogas, en contra de lo que le aconsejé, e hizo de la ciudad su parque de matanza. Las fatales luchas de los hombres lobo por el liderazgo son mucho más frecuentes en Nueva York que en cualquier otro lado. Los Whitela del Instituto de Nueva York nos entendían, y nosotros a ellos. Los Whitela murieron defendiendo a los subterráneos de las personas que hoy ocupan su instituto. Por supuesto, la clave no nos consultó cuando
Nos castigaron con los Lightwood. Ahora no tenemos ningún trato con el Instituto de Nueva York. La voz de Rafael era intransigente, y el hermano Sakaraya pensó que debería estar preocupado. Había luchado en el levantamiento cuando un grupo de jóvenes renegados se enfrentaron a sus propios líderes, y en contra de la paz con el submundo. Él había oído hablar de la historia de la cacería de licántropos en Nueva York por parte del Círculo de Valentine y de los Whiteland entrometiéndose, dando lugar a una tragedia que incluso ese grupo de furiosos jóvenes que odiaban a los subterráneos no planeaban. No había probado que los Lightwood y Halle Stark Beater fueran desterrados al Instituto de Nueva York, pero se decía que los Lightwood se habían establecido con sus 3 hijos y sentían verdadero remordimiento por sus acciones pasadas. El dolor y las luchas por el poder del mundo parecían muy lejanas en la ciudad silenciosa. Sakara ya no había pensado que los subterráneos tendrían tanto resentimiento hacia los Lightwood que incluso rechazarían su ayuda cuando de verdad necesitaran asistencia de los cazadores de sombras. Quizás debió pensarlo. Los cazadores de sombras y los subterráneos tienen una larga y complicada historia llena de dolor, y gran parte de este dolor ha sido a causa de los Nefilim, admitió el hermano Sakaraya. Sin embargo, a través de las eras, han encontrado la manera de trabajar juntos. Sé que cuando seguían a Valentine Morgenstern, los Lightwood hicieron cosas terribles, pero si de verdad están arrepentidos, no podrías perdonarlos. Siendo un alma maldita, no tengo objeción moral hacia los Lightwood, dijo Rafael en un profundo tono moralista. Pero tengo fuertes objeciones a ser decapitado. Si se les da la mínima excusa, los Lightwood acabarían con mi clan. La única mujer que Sakurai había amado era una bruja. La había visto sollozar debido al círculo y sus efectos. El hermano Sakara ya no tenía razones para apoyar a los Lightwood, pero todos merecían una segunda oportunidad si la querían lo suficiente. Y uno de los ancestros de Robert Lightwood había sido una mujer llamada Cecily Geronde. Digamos que no lo harían, sugirió el hermano Sakurai. ¿No sería preferible restablecer las relaciones con el instituto en lugar de esperar a un hermano silencioso en el mercado de sombras? Por supuesto que lo sería, dijo Rafael. Reconozco que esta no es una situación ideal. No es la primera estratagema que me he visto forzado a emplear cuando requiero hablar con cazadores de sombras. Hace 5 años tomé un café con un asdón que estaba de visita. Él y su compañera compartieron un estremecimiento de disgusto. Odio completamente a los asdón, comentó Lily. Son muy tediosos. Creo que si me alimentara de uno de ellos me quedaría dormida a la mitad. Rafael le lanzó una mirada de advertencia. No es que alguna vez haya soñado con beber la sangre de un cazador de sombras sin consentimiento, porque eso sería violar los acuerdos. Le dijo Lily al hermano Sakaraya con voz alta. Los acuerdos son profundamente importantes para mí. Rafael cerró los ojos y una breve expresión de dolor pasó por su rostro, pero tras un instante los abrió y asintió. Entonces, ¿qué, hermano Bésame Macaria, nos ayudarás? Preguntó Lily con entusiasmo. Un frío peso de desaprobación se dio a conocer por parte de los integrantes de la hermandad, como piedras que se presionaban contra su mente. A Sakaraya se le permitía una gran libertad para ser un hermano silencioso, pero sus frecuentes visitas a los mercados de las sombras y su reunión anual con una dama en el puente de Blackfriars ya estaban rozando los límites de lo que se podía permitir. Si comenzaba a relacionarse con subterráneos en asuntos que podían ser perfectamente manejados por un instituto, los privilegios del hermano Sakaraya correrían el peligro de ser suspendidos. No podía arriesgarse a perder esa reunión. Todo menos eso. Los hermanos silenciosos tienen prohibido interferir con los asuntos del mundo exterior. Sea cual sea el problema que tengas. Dijo el hermano Sakaraya, te recomiendo encarecidamente que lo consultes con tu instituto. Inclinó la cabeza y comenzó a alejarse. Mi problema es que los hombres lobo trafican Jinfen en Nueva York, exclamó Rafael. ¿Has oído hablar del Jinfen? Las campanas y las canciones del mercado de sombras parecieron quedarse en silencio. El hermano Sakaraya se volvió bruscamente hacia los dos vampiros. Rafael Santiago lo miró fijamente con los ojos brillantes, lo que dejó al hermano Sakaraya sin dudas de que Rafael sabía mucho de la historia de los hermanos silenciosos. Ah, dijo el vampiro. Veo que sí. Sakaraya solía intentar conservar los recuerdos de su vida mortal, pero ahora tenía que hacer un esfuerzo para desterrar el intrusivo horror de despertar como un niño con todo lo que amaba muerto, y el fuego de plata ardiendo en sus venas. ¿En dónde has oído hablar del Jinfen?
No tengo la intención de decírtelo, dijo Rafael. Tampoco pretendo que eso esté disponible libremente en mi ciudad. Una gran cantidad de Jinfen está de camino a la ciudad, a bordo de un barco que transporta carga de Shanghái, Ho Chi Minh, Viena y Idis. El barco descarga en la terminal de pasajeros de Nueva York. ¿Me ayudarás o no? Rafael ya había mencionado que la líder de su clan había realizado peligrosos experimentos con droga. Sakaraya supuso que muchos clientes potenciales del submundo estaban hablando sobre el envío de Jinfen en el mercado. Que un subterráneo con un punto de vista conservador hubiera oído hablar de él era pura suerte. Te ayudaré, dijo el hermano Sakaraya. Pero debemos consultar con el Instituto de Nueva York. Si quieres, puedo ir contigo al instituto y explicar las cosas. Los Lightwood apreciarán la información y... a ti, por ofrecerla. Es una oportunidad para mejorar las relaciones entre el instituto y todos los subterráneos de Nueva York. Rafael no parecía convencido, pero después de un momento asintió. ¿Irás conmigo? Preguntó. No me fallarás. No escucharían a un vampiro, pero supongo que es posible que escuchen a un hermano silencioso. Haré todo lo que pueda, dijo el hermano Sakaraya. La astucia se deslizó en la voz de Rafael. ¿Y si no me ayudan? Si ellos o incluso la clave se niegan a creerme, ¿qué harás? Incluso entonces te ayudaré, dijo el hermano Sakaraya, haciendo caso omiso del frío aullido de sus hermanos en su mente y pensando en los ojos claros de Tessa. Temía que le prohibieran reunirse con Tessa este año, pero cuando se encontrara con ella, quería verla sin que algo le preocupara. No podía permitir que ningún niño sufriera lo que él había sufrido, no si podía evitarlo. Sakaraya no podía sentir todo lo que había sentido cuando era mortal, pero Tessa todavía podía sentir. No podía decepcionarla. Ella era la última estrella que tenía para guiarse. Iré al instituto contigo, se ofreció Lily. No harás tal cosa, estalló Rafael. No es seguro. Recuerda, el círculo atacó a Magnus Bane. El frío de la voz de Rafael podría haber dejado toda la ciudad de Nueva York bajo hielo durante una semana en pleno verano. Miró al hermano Sakaraya con desaprobación. Magnus inventó vuestros portales, y no es que reciba ningún crédito por parte de los cazadores de sombras. Él es uno de los brujos más poderosos del mundo, y tan blando de corazón que corre en ayuda de asesinos maliciosos. Él es lo mejor que el submundo tiene para ofrecer. Si el círculo lo tenía como objetivo, entonces podrían deshacerse de cualquiera de nosotros. Habría sido una maldita pena, confirmó Lily. Magnus hace unas fiestas increíbles. No lo sabría, dijo Rafael, lanzando una mirada de disgusto a los alegres disturbios del mercado. No me gusta la gente. O las reuniones. Un hombre lobo con una cabeza encantada de luna llena hecha de papel maché empujó a Rafael, gritando, ¡Aú! Rafael se volvió para mirarlo, y el hombre lobo se echó hacia atrás con las manos en alto, murmurando. Uy, perdón. Mi error. A pesar de la ligera sensación de compañerismo con el hombre lobo, el hermano Sakaraya se relajó un poco ante esa evidencia de que el vampiro no era del todo horrible. Entiendo que valoras mucho a Magnus. Yo también. Una vez él ayudó a alguien muy querido para... No, no lo entiendo. Le interrumpió Rafael. Y no me importa tu historia. No le digas que he dicho nada de esto. Puedo opinar sobre mis colegas. Eso no significa que tenga sentimientos personales hacia ellos. Hey, hombre, es bueno verte, dijo Ragnar Fell, que pasaba por allí. Rafael hizo una pausa para chocar puños con el brujo verde antes de que Ragnar desapareciera entre los puestos, los sonidos y las luces de muchos colores del mercado. Lily y el hermano Sakaraya lo miraron. Él es otro colega, protestó Rafael. Me agrada Ragnar, dijo el hermano Sakaraya. Bien por ti, gruñó. Deleítate con tu afición de confiar y simpatizar con todos. Me suena tan atractivo como tomar el sol. Sakaraya sintió que se había familiarizado con otra razón, además de la malvada novia vampiro de Magnus, por la que Magnus siempre parecía tener migraña cuando la gente mencionaba al clan de vampiros de Nueva York en su presencia. Lily y Rafael pasearon a través del mercado. ¿Encantamiento de amor para el hermoso hermano silencioso? Preguntó la mujerada por quinta vez mirando airadamente a través de su pelo de diente de león. A veces podría desear que el mercado de las sombras no se hubiera acostumbrado tanto a él.
Recordaba a esa hada, pensó, recordando vagamente que había lastimado a un niño de cabello dorado. Había sido hacía tanto tiempo. Se había preocupado mucho en ese momento. Lily bufó. No creo que el hermano cabalga sobre mi espaldaria necesite un encantamiento de amor. Gracias, pero no, le dijo el hermano Sakaraya a la mujerada. Me siento muy halagado, aunque el hermano Inoke es una buena figura de hombre. En la mente de Sakaraya, el hermano Inoke estaba molesto por ser el objeto de un chiste. O quizá, tú y la ama disfrutarían de unas lágrimas de fénix para una noche de pasión ardiente. Se cayó de repente, y se escabulló a través del piso de concreto con pasos rápidos. Por todo el puesto. Ups, no importa. No te había visto, Rafael. Las delgadas cejas de Rafael subieron y bajaron como una guillotina. Más aguafiestas que el hermano silencioso, murmuró Lily. Oh, qué vergüenza. Rafael lucía como un fanfarrón. El destello y el torbellino del mercado de sombras brillaba con un pálido resplandor en los ojos de Sakaraya. A él no le gustaba la idea de que el Jinfen se extendiera como pólvora plateada en otra ciudad, matando tan rápido como una llama o lentamente como un humo asfixiante. Si venía tenía que detenerlo. Este viaje al mercado había sido útil después de todo. Si no podía sentir, podría actuar. Quizá mañana por la noche los Lightwood se ganen tu confianza, dijo el hermano Sakaraya mientras él y los vampiros salían al mundano bullicio de Canal Street. No lo creo, dijo Rafael. Siempre me ha parecido mejor esperar que desesperar, dijo suavemente el hermano Sakaraya. Te esperaré fuera del instituto. Detrás de ellos, las luces encantadas brillaban y el sonido de la música de las hadas resonó a través de los pasillos del teatro. Una mujer mundana se volvió hacia el edificio. La brillante luz azul caía en un extraño haz sobre sus ojos ciegos. Los dos vampiros se dirigían hacia el este, pero a mitad de la calle, Rafael se volvió hacia donde se encontraba el hermano Sakaraya. En la noche, lejos de las luces del mercado, la cicatriz del vampiro era blanca y sus ojos negros. Sus ojos habían visto demasiado. La esperanza es para tontos. Nos encontraremos mañana por la noche, pero recuerda esto, hermano silencioso, dijo. Un odio así no se desvanece. El trabajo del círculo aún no ha terminado. El legado Morgenstern reclamará más víctimas. No pretendo ser una de ellas. Espera, dijo el hermano Sakaraya. ¿Sabes por qué el barco está descargando su carga en la terminal de cruceros? Rafael se encogió de hombros. Te dije que el barco estaba llevando carga de Iris. Creo que algún mocoso cazador de sombras está a bordo. El hermano Sakaraya se alejó del mercado solo, pensando en un niño en un barco con carga mortal, y la posibilidad de más víctimas. Isabel Lightwood no estaba acostumbrada a sentirse nerviosa por nada, pero cualquiera podría sentirse aprensivo ante la perspectiva de una nueva incorporación a la familia. Esto no era como antes de que Max naciera, cuando Isabel y Alec habían hecho apuestas sobre si sería niño o niña, y luego mamá y papá confiaron en ello lo suficiente como para dejarlos turnarse para abrazarlo, el bulto más pequeño y tierno imaginable. Un chico más mayor que Isabel estaba siendo arrojado a su puerta, y se suponía que viviría con ellos. Jonathan Bailan, el hijo del parabatay de papá, Michael Bailan. Lejos en Iris, Michael Bailan había muerto, y Jonathan necesitaba un hogar. Secretamente, Isabel estaba un poco emocionada. A ella le gustaba la aventura y la compañía. Si Jonathan Bailan fuera tan divertido y buen luchador como Aline Penayou, que a veces venía de visita con su madre, Isabel estaría contenta de tenerlo. Excepto que no era lo único que Isabel debía considerar. Sus padres habían estado peleando sobre Jonathan Bailan desde que llegó la noticia de la muerte de Michael. Isabel se dio cuenta de que a mamá no le agradaba a Michael Bailan. Tampoco estaba segura de que a papá le gustara demasiado. Isabel nunca había conocido a Michael Bailan. Nunca había sabido que papá tenía un parabatay. Ni mamá ni papá hablaban de cuando ellos eran jóvenes, excepto una vez que mamá dijo que cometieron muchos errores. Isabel a veces se preguntaba si se habían mezclado en el mismo problema que su tutor, Hay. Su amiga Aline dijo que Hay era un criminal. Independientemente de lo que sus padres hubieran hecho o dejado de hacer, Isabel no creía que su madre quisiera que Jonathan Bailan fuera un recordatorio de sus errores en su propia casa. Papá no parecía muy feliz cuando hablaba sobre su parabatay, pero parecía decidido a que Jonathan viviera con ellos. Jonathan no tenía otro lugar a donde ir,
insistió papá, y debía estar con ellos. Eso era lo que significaba ser para Bataille. Una vez, cuando los escuchó gritar a escondidas, Isabel escuchó a papá decir: se lo debo a Michael. Mamá aceptó dejar que Jonathan estuviera durante un tiempo de prueba, pero ahora que habían dejado de gritarse, ella ya no le hablaba a papá. Isabel estaba preocupada por ambos, y especialmente por su madre. Isabel también tenía que considerar a su hermano. A Alec no le gustaba la gente nueva. Siempre que cazadores de sombras extraños llegaban de Idris, Alec desaparecía misteriosamente. En una ocasión Isabel lo encontró escondido detrás de un gran jarrón, argumentando que se había perdido de camino a la sala de entrenamiento. Jonathan Bailan estaba tomando un barco hacia Nueva York. Estaría en el instituto a la mañana siguiente. Isabel estaba en la sala de entrenamiento, practicando con su látigo y reflexionando sobre el problema de Jonathan. Bailan, cuando escuchó pasos apresurados y su hermano Alec asomó la cabeza por la puerta. Sus ojos azules brillaban. Isabel, dijo. Ven rápido. Un hermano silencioso tiene una reunión con mamá y papá en el santuario. Y con un vampiro. Isabel corrió a su habitación para quitarse su equipo de combate y meterse en un vestido. Los hermanos silenciosos eran una fantástica compañía, casi como si el cónsul hubiera venido de visita. Para el momento en el que bajaba las escaleras, Alec estaba ya en el santuario observando la reunión, y sus padres conversaban profundamente con el hermano silencioso. Isabel escuchó a su madre decirle algo al hermano silencioso que sonaba como yogurt. Increíble. Tal vez no era yogurt. Tal vez era una palabra diferente. En el barco con el hijo de Michael, dijo papá. No podría ser yogurt, a menos que Jonathan Bailan tuviera una seria alergia a los lácteos. El, el hermano silencioso era mucho menos aterrador de lo que Isabel había esperado. De hecho, por lo que Isabel podía ver bajo la capucha, él se parecía a uno de esos cantantes mundanos que había visto en pósters por toda la ciudad. Por la forma en la que Roberta sentía con la cabeza hacia él y Maris estaba inclinada hacia él en su silla, Isabel podía ver que se llevaban bien. El, el vampiro no estaba conversando con sus padres. Estaba apoyado en una de las paredes, con los brazos cruzados, y mirando al suelo. Parecía que no le interesaba llevarse bien con nadie. Parecía un niño, apenas mayor que ellos, y habría sido casi tan guapo como el hermano silencioso si no fuera por su expresión agria. Llevaba una chaqueta de cuero negro para completar su ceño fruncido. Isabel deseó poder ver los colmillos. ¿Puedo ofrecerte un café?, le dijo Marisa al vampiro en un tono frío y forzado. No bebo café, dijo el vampiro. Qué extraño, dijo Maris. Escuché que tomaste un delicioso café con Caterinas Dawn. El vampiro se encogió de hombros. Isabel sabía que los vampiros estaban muertos y no tenían alma y todo eso, pero no entendía por qué tenían que ser groseros. Le dio un codazo a Alec en las costillas. ¿Quién se cree ese vampiro? Puedes creerlo. Lo sé, susurró Alec. ¿No es increíble? ¿Qué?, dijo Isabel, agarrando el codo de Alec. Alec no la miró. Estaba estudiando al vampiro. Isabel comenzó a tener la misma sensación incómoda que tenía siempre que notaba a Alec mirando los mismos carteles de cantantes mundanos que ya había notado. Alec siempre se ponía rojo y se enojaba cuando lo veía mirar. Isabel a veces pensaba que sería bueno hablar de los cantantes, de la forma en la que ella había escuchado a las chicas mundanas hacerlo, pero sabía que Alec no querría. Una vez mamá les había preguntado qué estaba mirando, y Alec se había asustado. No te acerques a él, instó Isabel. Creo que los vampiros son asquerosos. Isabel estaba acostumbrada a poder susurrarle a su hermano al oído entre la multitud. El vampiro volvió la cabeza ligeramente, e Isabel recordó que los vampiros no tenían un patético sentido del oído como los mundanos. El vampiro definitivamente podría escucharla. Este descubrimiento desagradable hizo que Isabel relajara su agarre sobre Alec. Ella observó horrorizada cómo se apartaba de ella y avanzaba con nerviosa determinación hacia el vampiro. No queriendo quedarse fuera, Isabel le siguió unos pasos por detrás. Hola, dijo Alec. Es, un placer conocerte. El chico vampiro le lanzó una mirada de 1000 metros que sugería que 1000 metros estaban demasiado cerca y el vampiro deseaba estar disfrutando de una feliz soledad en los lejanos confines del espacio. Hola. Soy Alexander Lightwood, dijo Alec. Yo soy Rafael, dijo el vampiro,
haciendo una mueca como si la introducción fuera información vital que se le estaban sacando a la fuerza. Cuando puso esa cara, Isabel vio los colmillos. No eran tan geniales como ella había esperado. Básicamente tengo 12 años, continuó Alec, quien obviamente tenía 11. No pareces mucho mayor que yo. Pero sé que es diferente con los vampiros. Supongo que te quedarás a la misma edad en la que te detuviste, ¿verdad? Como si tuvieras 15 años, pero hubieras cumplido 15 años durante 100 años. ¿Cuánto tiempo has tenido 15 años? Tengo 63, le contestó Rafael inexpresivo. Oh, dijo Alec. Oh, oh, eso mola. Avanzó un par de pasos hacia el vampiro. Rafael no dio un paso atrás, pero se notaba que quería hacerlo. Además, Alec añadió tímidamente, tu chaqueta también mola. ¿Por qué estás hablando con mis hijos? Preguntó mamá bruscamente. Ella ya estaba levantada de su silla frente al hermano silencioso, y mientras hablaba se agarró a Alec e Isabel. Sus dedos se cerraron en pinzas, estaba cogiéndolos con demasiada fuerza, y el miedo parecía transmitirse hacia Isabel a través del contacto de su madre, a pesar de que no había estado asustada antes. El vampiro no había estado mirándolos como si pensara que serían deliciosos en ningún momento. Tal vez así era como los atraía sin que lo notaran, Isabel reflexionó. Tal vez Alec estaba hechizado por el encanto del vampiro. Sería bueno poder culpar al subterráneo por hacer que Isabel se preocupara. El hermano silencioso se alzó de su silla y se acercó a ellos. Isabel oyó al vampiro susurrar al hermano silencioso, y estaba bastante segura de que dijo. Esto es mi pesadilla. Isabel le sacó la lengua. Los labios de Rafael se curvaron una pequeñísima fracción para mostrar sus colmillos. Entonces Alec cruzó mirada con Isabel, para asegurarse de que no estaba asustada. Isabel no le tenía miedo a casi nada, pero Alec siempre estaba preocupado. Rafael vino aquí preocupado por un niño cazador de sombras, dijo el hermano silencioso. No, eso no es verdad, dijo Rafael con desprecio. Deberías vigilar a tus hijos. Una vez maté a una pandilla de muchachos no mucho mayores que tu chico. Debo tomar esto como una negación a nuestro pedido de ayuda con el cargamento. Estoy profundamente sorprendido. Bueno, lo intentamos. Es hora de irnos, hermano Sakaraya. Espera, dijo Robert. Claro que les ayudaremos. Nos encontraremos en el punto de entrega de Nueva Jersey. Naturalmente, su padre ayudaría, pensó Isabel, indignada. Este vampiro era un idiota. Independientemente de los errores que pudieran haber cometido cuando eran muy jóvenes, sus padres dirigían este instituto y habían matado montones y montones de demonios malvados. Cualquier sensato sabría que siempre se podía contar con su padre. Puedes consultarnos en otros asuntos de cazadores de sombras cuando quieras, añadió su madre, pero no soltó a Alec e Isabel hasta que el vampiro y el hermano Sakaraya dejaron el instituto. Isabel había pensado que la visita sería emocionante, pero había terminado sintiéndose fatal. Deseó que Jonathan Bailan no viniera. Los invitados eran terribles, e Isabel no quería ninguno más. El plan era infiltrarse en el barco sin ser detectados, detener a los contrabandistas y deshacerse del Jinfen. El muchacho nunca tendría que enterarse de nada. Era casi agradable estar de nuevo en uno de los brillantes botes de los cazadores de sombras. De niño, el hermano Sakurai había estado en los trimaranes de casco múltiple en los lagos de Iris y una vez su parabatalla había robado uno y remaron en él por el Támesis. Ahora un nervioso Robert Lightwood y dos vampiros habían usado uno para navegar las negras aguas nocturnas del río Delaware desde el puerto de Camden. Lily se quejaba de que estaban prácticamente en Filadelfia, hasta que el bote se acercó al enorme carguero. Down Trader estaba escrito en letras azul oscuro en su gris lateral. Esperaron su oportunidad y Robert lanzó un gancho. El hermano Sakaraya, Rafael, Lily y Robert Lightwood subieron al bote y se encontraron con una cabina desierta. El viaje, corto y cauteloso, los dejó con la impresión de que no había una tripulación mundana a bordo. Escondiéndose allí, contaron las voces de los contrabandistas y se dieron cuenta que eran muchos más de los que pensaban. «Oh no, hermano, te brincaré encima, María», susurró Lily. «Creo que tendremos que luchar contra ellos». Parecía muy animada con el prospecto. Cuando habló, guiñó el ojo y se quitó su banda con plumas del cabello con mechones amarillos.
Es de la década de 1920, así que no quiero estropearlo, explicó y señaló a Rafael. La he tenido más tiempo que a él. Él es de 1950. La nena del jazz y un adolescente de vaselina enfadado contra el mundo. Rafael puso los ojos en blanco. Desiste de los apodos, están empeorando. Lily se rió. No lo haré. Una vez ves a Sakaraya, no puedes dar vueltaria. Rafael y Robert Lightwood parecían espantados, pero a Sakaraya no le importaban los apodos. No escuchaba risas a menudo. Lo que le preocupaba era el muchacho. No podemos permitir que Jonathan se asuste o salga herido, dijo. Roberta sintió y los vampiros lucían despreocupados, cuando la voz de un chico se escuchó desde fuera de la puerta. No le temo a nada, dijo él. Jonathan Byland, supuso Sakaraya. Entonces, ¿por qué preguntas sobre los Lightwood? Preguntó la voz de una mujer. Sonaba irritada. Te acogerán. No serán crueles contigo. Solo tenía curiosidad, dijo Jonathan. Claramente estaba intentando sonar aireado y distante, y no lo hacía mal. Su voz sonaba casi arrogante. El hermano Sakaraya pensó que podría convencer a la mayoría de las personas. Robert Lightwood tiene cierta influencia en la clave, comentó la mujer. Es un hombre fuerte. Estoy seguro de que está listo para ser un padre para ti. Yo tenía un padre, dijo Jonathan, tan frío como el viento nocturno. La mujer estaba en silencio. A través de la cabina, la cabeza de Robert Lightwood estaba inclinada. Pero, la madre, dijo Jonathan con un toque tentativo. ¿Cómo es la señora Lightwood? ¿Maris? Apenas la conozco, contestó la mujer. Ya tiene 3 hijos. 4 será mucho trabajo. No soy un niño, dijo Jonathan. No la molestaré. Guardó silencio y observó a su alrededor. Hay muchos hombres lobo a bordo. Ah, los niños criados en Idris son agotadores, dijo la mujer. Los hombres lobos son una realidad, desafortunadamente. Las criaturas están en todos lados. Vete a la cama, Jonathan. Escucharon como otra puerta de cabina se cerraba y la cerradura se aseguraba. Ahora, dijo Robert Lightwood. Vampiros, a estribor. Hermano Sakaraya y yo, a babor. Contened a los lobos como sea posible, después encontrar el Jinfen. Se separaron en la cubierta. Era una noche difícil, el viento empujaba la capucha de Sakaraya y la cubierta se sacudía bajo sus pies. Sakaraya no podía abrir los labios para probar la sal en el aire. Nueva York era un destello en el horizonte, brillando como las luces del mercado de sombras en la oscuridad. No podían permitir que el Jinfen llegara a la ciudad. Había un par de hombres lobo en la cubierta. Uno estaba transformado y Sakaraya podía ver un tinte plateado en su pelaje. El otro había perdido color de los dedos. Sakaraya se preguntó si sabían que estaban muriendo. Recordó vívidamente cómo se sentía cuando el Jinfen lo estaba matando. A veces era bueno no tener sentimientos. A veces ser humano dolía demasiado. Sakaraya no podía permitirse sentir lástima. El hermano Sakaraya golpeó con su báculo una de las cabezas y al darse vuelta, Robert Lightwood ya se había encargado del otro. Estaban quietos y preparados, escuchando el aullido del viento y las olas del mar, esperando que los otros vinieran debajo cubierta. Entonces Sakaraya escuchó los sonidos del otro lado del barco. Quédate donde estás, le dijo a Robert. Iré con los vampiros. El hermano Sakaraya tuvo que luchar para llegar a ellos. Eran más lobos de los que había pensado. A través de sus cabezas podía ver a Rafael y Lily, saltando como sombras insustanciales y sus colmillos brillaban a la luz de la luna. Podía ver los colmillos de los lobos también. Sakaraya lanzó un lobo a un lado del barco y le rompió los dientes de otro con el mismo movimiento. Entonces tuvo que esquivar unas garras que casi lo alcanzaron. Había demasiados. Con vaga sorpresa Sakaraya pensó que ese podría ser el final. Debía estar más impresionado por la idea, pero todo lo que conocía era el vacío que sentía caminando a través del mercado y el sonido de las voces de sus hermanos, tan frías como el mar. No le importaban esos vampiros. No se importaba a sí mismo. El rugido de un lobo sonó en sus oídos, y tras eso vino una ola rompiendo. Los brazos del hermano Sakaraya dolían de sostener el báculo. Todo debería haber terminado hacía mucho tiempo, de todas formas. Apenas podía recordar alguna razón por la cual luchaba.
En la cubierta un hombre lobo, casi completamente transformado, giró sus garras directamente hacia el corazón de Lily. Ella ya estaba ocupada con sus manos alrededor del cuello de otro hombre lobo. No tenía la oportunidad de defenderse. Una puerta se abrió de golpe, y una cazadora de sombras corrió hacia el grupo de licántropos. No estaba preparada. Un lobo cortó su garganta, y cuando Sakaraya trató de ayudarla, un hombre lobo se lanzó contra su espalda. El báculo se cayó de sus dedos cansados. Un segundo hombre lobo se subió encima de él, con garras clavadas en sus hombros, obligándolo a ponerse de rodillas. Otro más lo atacó y la cabeza de Sakaraya golpeó contra la madera. La oscuridad se alzó frente a él. La voz de sus hermanos se estaba alejando, junto con el sonido de las olas y la luz de este mundo que ya no lo tocaba. Los ojos de la mujer fallecida miraban su rostro, un último destello vacío antes de que la oscuridad consumiera todo. Parecía como si él estuviera tan vacío como ella. Porque había estado luchando. Entonces recordó. No podía permitirse olvidarlo. Tessa, pensó. Will. La desesperación nunca era más fuerte que al pensar en ellos. No podía traicionarlos rindiéndose. Eran Will y Tessa, y tú eras Kai Hyun-min. Eras James Carstairs. Eras Jem. Jem sacó una daga de su cinturón. Luchó para levantarse, empujando un lobo a través de la puerta abierta de la cabina. Miró a Lily. Rafael estaba parado frente a ella. Movió su brazo para protegerla y su sangre cayó formando una macabra salpicadura escarlata en la cubierta. La sangre humana se veía negra de noche, pero la de vampiro siempre era roja. Lily gritó su nombre. El hermano Sakaraya necesitaba su báculo. Estaba rodando a través de la cubierta de madera, de un color plata bajo la luz de la luna y sonando como huesos chocando. El grabado resaltaba, oscuro sobre plata, mientras el báculo llegaba hasta los pies de un chico que se acababa de acercar a este lugar de caos y sangre. El chico que debía de ser Jonathan Bailan se quedó viendo la escena frente a él, al hermano Sakaraya, los lobos, la mujer con la garganta destripada. Una mujer lobo se estaba acercando a él. El chico era demasiado joven para llevar runas de guerrero. El hermano Sakaraya sabía que no iba a ser lo suficientemente rápido. El, el niño giró su cabeza, con el cabello dorado brillando en la luz de plata de la luna, y tomó el báculo de Sakaraya. Pequeño y delgado, la más frágil de todas las barreras contra la oscuridad, corrió directo hacia los dientes amenazantes y las garras desenfundadas. Y arremetió contra ella. Dos más intentaron atacar al chico, pero Sakaraya mató a uno, y el niño cambió de dirección y golpeó a otro. Cuando saltó en el aire, Sakaraya no pensó en sombras, como lo había hecho con los vampiros, sino en luz. El chico aterrizó en la cubierta, con sus pies abiertos y el báculo girando en sus manos, y estaba riendo. Esta no era la risa dulce de un niño, pero el sonido exuberante que suena más fuerte que el mar o el cielo o el silencio. Sonaba como alguien joven, rebelde, jovial y un poco loco. El hermano Sakaraya había pensado antes en la noche que no oía risas desde hacía mucho tiempo. Pero había pasado mucho más tiempo desde que había escuchado una risa como esa. Acuchilló a otro hombre lobo que corría hacia el niño, y luego, impulsó su cuerpo entre el chico y el resto de lobos. Uno le superó y golpeó al chico, y Sakaraya lo escuchó hacer un pequeño sonido entre sus dientes cerrados. ¿Te encuentras bien?, le preguntó. Sí, gritó el muchacho. El hermano Sakaraya podía oír cómo jadeaba a sus espaldas. No temas, dijo el hermano Sakaraya. Estoy luchando a tu lado. La sangre de Sakaraya corría más fría que el mar, y su corazón golpeó con fuerza hasta que escuchó a Robert Lightwood y Lily viniendo en su ayuda. Una vez que los hombres lobos restantes fueron sometidos, Robert se llevó a Jonathan al puente de mando. Sakaraya puso su atención en los vampiros. Rafael se había quitado su chaqueta de cuero. Lily había arrancado parte de su playera y estaba cubriendo el brazo de su compañero con él. Estaba llorando. Rafael, dijo ella. Rafael, no deberías haberlo hecho. ¿Sufrir una herida que se curará en una noche antes que perder un miembro valioso del clan?, preguntó Rafael. Actúo en mi beneficio. Casi siempre lo hago. Podrías ser mejor que eso, murmuró Lily, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Qué hubiera hecho yo si te pasara algo? Algo práctico, espero, dijo Rafael. Por favor,
recupera el material de algunos de los muchos hombres lobo muertos la próxima vez. Y deja de avergonzar al clan frente a cazadores de sombras. Lily dirigió los ojos hacia donde miraba Rafael, sobre su hombro al hermano Sakaraya. Había sangre manchada y mezclada con su borroso delineador de ojos, pero ella le dedicó una sonrisita, enseñándole sus colmillos. Quizá haya querido romper mi camiseta para que el hermano mire mis tetas ría. Rafael alzó sus ojos al cielo. Ya que él no la estaba mirando, Lily podía mirarlo. Lo hizo. El hermano Sakaraya la vio levantar una mano, las uñas de sus manos pintadas de color rojo y dorado, y casi tocó su cabello rizado. Su mano se movió como si fuera a acariciar las sombras sobre su cabeza, y luego se cerró en un puño. Rafael hizo un gesto para alejarla y se puso de pie. Vayamos a buscar el Jinfen. No fue difícil localizarlo. Estaba en una gran caja dentro de un camarote debajo de la cubierta. Lily y el hermano Sakaraya cargaron la caja juntos. Lily estaba claramente preparada para hacer una cena si Rafael trataba de ayudar. Incluso después de todos estos años, ver el brillo del Jinfen bajo la luz de la luna hizo que el estómago de Sakaraya se revolviera, como si la vista lo lanzara a un barco en un mar diferente, uno en el que nunca podría mantener el equilibrio. Lily se movió para inclinar la caja hacia un lado, y dejar que las aguas hambrientas se la tragara. No, Lily, dijo Rafael. No quiero tener sirenas drogadictas infestando los ríos de mi ciudad. ¿Y si terminamos con lagartos plateados brillando en las alcantarillas? Nadie se sorprenderá, pero yo sabré que fue tu culpa, y me sentiré extremadamente decepcionado contigo. Nunca me dejas divertirme, Lily refunfuñó. Nunca dejo que nadie se divierta, dijo Rafael, luciendo presumido. El hermano Sakaraya miró hacia la caja llena de polvo plateado. Una vez había significado la diferencia entre una muerte rápida y una lenta para él. Le prendió fuego usando una runa conocida solo por los hermanos silenciosos, una runa destinada a quemar magia dañina. La vida y la muerte no eran nada más que cenizas en el aire. Gracias por contarme acerca del Jinfen, le dijo a Rafael. Desde mi perspectiva, aproveché tu debilidad sobre la sustancia, dijo Rafael. Una vez debiste tomarla para mantenerte vivo, por lo que sé. No funcionó, por lo visto. De todas maneras, tu estado emocional no es asunto mío, y mi ciudad está a salvo. Misión cumplida. Sacudió sus manos, brillando en sangre y plata, sobre las olas. ¿Tu líder sabe algo sobre esta misión? Sakaraya le preguntó a Lily. Ella estaba mirando a Rafael. Por supuesto, dijo ella. Mi líder te contó todo sobre esto. ¿No es así? Lily. Esa es una estupidez y traición. La voz de Rafael era fría como la brisa del mar. Si me ordenaran ejecutarte por eso, ni lo pienses, lo haría. No dudaría. Lily mordió su labio y trató de disimular lo claramente herida que estaba. Oh, pero tengo un buen presentimiento sobre el hermano Sachafoyame como un pony salvaje. Él no lo dirá. ¿Hay un lugar aquí para que un vampiro se oculte de forma segura del amanecer? Preguntó Rafael. El hermano Sakara ya no había considerado que la prolongada lucha con los hombres lobos significaba que el sol estaba a punto de alzarse. Rafael lo miró bruscamente cuando no respondió. Hay solo un lugar para uno. Lily necesita estar a salvo. Soy responsable de ella. Lily giró su cabeza para que Rafael no pudiera ver su expresión, pero Sakara ya la vio. Reconoció su expresión de un tiempo en donde él había sido capaz de sentirse del mismo modo. Ella parecía enferma de amor. Había una habitación para ambos vampiros en la bodega de carga. En su camino a examinarla, Lily casi tropezó con el cuerpo de la mujer cazadora de sombras. «Oh, Rafael», exclamó animada. «Es Caterina Dawn». Era como el rocío frío de agua de mar, ver qué tan absolutamente indiferente era la vida humana. El hermano Sakaraya la vio recordar tardíamente su presencia. «¿O no?», añadió en un tono no demasiado convincente. «Qué tragedia sin sentido». «Ve a la bodega, Lily», ordenó Rafael. «¿No irán ambos?», preguntó el hermano Sakaraya. «Prefiero esperar tanto como pueda el amanecer para probarme a mí mismo», dijo Rafael. Lily suspiró. «Es católico. Muy, muy católico». Su mano se movía inquietamente a su lado, como si quisiera tomar y llevarse a Rafael con ella. En su lugar, la usó para hacerle un gesto con la mano a Sakaraya,
el mismo que hizo cuando se conocieron. Hermano Cispacaria, dijo ella. Ha sido un placer. Para mí también, dijo el hermano Sacaraya, y la escuchó bajar a pequeños brincos las escaleras. Al menos le había dado el nombre de la mujer. El hermano Sacaraya podía llevar el cuerpo a su familia y a la ciudad de Hueso, donde ella podría descansar, pero él no. Se arrodilló a un lado de la fallecida mujer y cerró sus ojos. Abed que vale, Caterinas Don, murmuró. Se levantó y encontró a Rafael aún a su lado, pero no lo miraba a él, ni al cuerpo de la mujer. Sus ojos estaban fijos en el negro mar que tocaba la luz de la luna y el oscuro cielo que bordeaba con una delicada línea plateada. Estoy encantado de haberlos conocido, añadió Sacaraya. No puedo imaginar por qué, dijo Rafael. Esos apodos que inventó Lili eran muy malos. Las personas no bromean a menudo con los hermanos silenciosos. La idea de no ser el objeto de bromas hizo que Rafael se tornara pensativo. Debe ser agradable ser un hermano silencioso. Fuera del hecho de que los cazadores de sombras son fastidiosos y patéticos. Y no sé si ya bromeaba. Yo que tú me cuidaría la próxima vez que estés en Nueva York. Claro que estaba bromeando, dijo el hermano Sacaraya. Ella está enamorada de ti. El rostro de Rafael se retorció. Porque los cazadores de sombras siempre quieren hablar de sentimientos. Porque nadie nunca puede ser profesional. Para tu información, no tengo ningún interés en un romance. De ningún tipo, y nunca lo tendré. Ahora, puedes dejar este repugnante tema. Puedo hacerlo, dijo el hermano Sacaraya. Quizá quieras hablar sobre esa pandilla de muchachos que dices haber matado. He matado a muchas personas, dijo Rafael distante. ¿Un grupo de niños? Preguntó Sacaraya. En tu ciudad. Pasó en los 5 minutos ese. Maris Lightwood podría haber sido engañada. El hermano Sacaraya estaba familiarizado con cómo se veía a alguien que se culpaba y se odiaba a sí mismo por lo que les pasó a aquellos que amaba. Había un vampiro cazando niños en las calles donde mis hermanos jugaban, dijo Rafael, aún con una voz distante. Llevé a mi banda a su guarida para detenerlo. Ninguno de nosotros sobrevivió. El hermano Sacaraya trató de ser amable. Cuando un vampiro acaba de nacer no puede controlarse a sí mismo. Yo era el líder, dijo Rafael, su voz de acero era firme sin permitir ningún argumento. Era el responsable. Bueno. Detuvimos al vampiro y mi familia vivió y creció. Excepto uno de ellos, pensó el hermano Sacaraya. Tiendo a lograr lo que me propongo, dijo Rafael. Eso está bastante claro, dijo el hermano Sacaraya. Escuchó el sonido de las olas golpeando el lateral del barco, llevándolos a la ciudad. La noche del mercado había estado desprendido de la ciudad y todos los que allí estaban, e indudablemente no había sentido nada por un vampiro decidido a no sentir nada. Pero entonces llegó una risa y el sonido despertó cosas dentro de él que temía que hubiera muerto. Una vez consciente del mundo, Sacaraya no quería cegarse de nada de él. Salvaste personas hoy. Los cazadores de sombras salvaron personas, aunque no te hayan salvado cuando eras un muchacho tratando de luchar contra monstruos. Rafael hizo un movimiento brusco, como si esa explicación para su desagrado por los cazadores de sombras hubiera sido una mosca a su alrededor. Pocos están a salvo, dijo Rafael. Nadie es perdonado. Alguien intentó salvarme una vez y se lo pagaré algún día. No elijo tener otra deuda, o que alguien la tenga conmigo. ¿Todos conseguimos lo que queríamos? Los cazadores de sombras y yo hemos terminado. Siempre puede haber otra oportunidad de ayuda o de cooperación, dijo el hermano Sacaraya. Los Lightwood lo están intentando. Considera hacerle saber a otros subterráneos que sobreviviste después de tratar con ellos. Rafael hizo un sonido evasivo. Hay más tipos de amor que estrellas, dijo el hermano Sacaraya. Si no sientes alguno, hay muchos otros. ¿Sabes lo que es preocuparte por tu familia o tus amigos? Lo que mantenemos sagrado nos mantiene seguros. Considera que intentando alejarte de la posibilidad de ser herido, le cierras las puertas al amor y vives en la oscuridad. Rafael se tambaleó por la baranda y fingió estar vomitando. Entonces se irguió. Oh, espera, soy un vampiro y nosotros no podemos marearnos, dijo. Sentí náuseas por un segundo. No imagino por qué. Escuché que los hermanos silenciosos son reservados. Esperaba silencio.
No soy un hermano silencioso común, observó Sakaraya. Mala suerte que me tocó el hermano silencioso sentimental. Puedo solicitar otro en el futuro. Así que piensas que tu camino puede cruzarse con el de los cazadores de sombras nuevamente. Rafael hizo un sonido de desagrado y le dio la espalda al mar. Su cara era pálida como la luz de la luna, blanca y helada como la mejilla de un niño que había muerto hacía mucho. Iré bajo la cubierta. A menos que, por supuesto, tengas otra brillante sugerencia. Sakaraya asintió. La sombra de su capucha cayó a través de la cicatriz con forma de cruz en la garganta del vampiro. Ten fe, Rafael. Sé que recuerdas cómo tenerla. Con los vampiros resguardados abajo y Robert Lightwood dirigiendo el barco hacia Manhattan, el hermano Sakaraya se dedicó a la tarea de limpiar la cubierta, moviendo los cuerpos para ocultarlos. Él llamaría a la hermandad para que lo ayudasen a asistir los cuerpos, y a los sobrevivientes, que estaban actualmente asegurados en uno de los camarotes. Enoch y los otros podrían no aprobar su decisión de ayudar a Rafael, pero aún así cumplirían su mandato de mantener el mundo de las sombras oculto y seguro. Una vez el hermano Sakaraya hubo terminado, todo lo que quedaba por hacer era esperar al barco para que los llevase de nuevo a la ciudad. Entonces él tendría que regresar a su propia ciudad. Tomó asiento y esperó, disfrutando de la sensación de la luz de un nuevo día en su cara. Había pasado mucho tiempo desde que él sintió la luz, y aún más desde que pudiera disfrutar realmente del simple placer de eso. ¿Estás seguro de que estás bien? Dijo Robert. Sí, dijo Jonathan. No te pareces mucho a Michael, añadió Robert vergonzosamente. No, dijo Jonathan. Siempre desea hacerlo. La delgada espalda del chico estaba preparada para ser una decepción. Estoy seguro de que eres un buen chico, dijo Robert. Jonathan no parecía seguro. Robert evitó la incomodidad examinando visiblemente los controles. El chico dejó el puente de mando, con gracia, a pesar de la sacudida del barco y de lo cansado que debía estar. Sakaraya estaba sorprendido cuando el joven Jonathan avanzó a través de la cubierta en donde Sakaraya estaba sentado. El hermano Sakaraya se puso la capucha alrededor de su rostro. Algunos cazadores de sombras se inquietaban al ver que un hermano silencioso no se veía exactamente como el resto, aunque los hermanos silenciosos lucían lo suficientemente atemorizantes. Él no quería angustiar al chico de todas formas. Jonathan llevó el báculo del hermano Sakaraya a su dueño, balanceándose ligeramente como una cuerda alrededor de sus palmas, y colocó el callado con una reverencia respetuosa en las rodillas de Sakaraya. El chico se movió con disciplina militar, inusual en alguien tan joven, incluso entre los cazadores de sombras. El hermano Sakaraya no había conocido a Michael Bailan, pero suponía que debió haber sido un hombre severo. ¿Hermano Enoch? Aventuró el chico. No, no, dijo el hermano Sakaraya. Él conocía los pensamientos de Enoch como los suyos. Enoch había examinado al chico, aunque su memoria estaba gris y con falta de interés. El hermano Sakaraya deseó brevemente haber podido ser el hermano silencioso a la mano para este niño. No, el chico repitió lentamente. Debería haberlo sabido. Te mueves diferente. Pensé que podría hacerlo, ya que me diste el báculo. Él inclinó su cabeza. A Sakaraya le pareció algo lamentable que el niño no habría esperado ni la más mínima misericordia de un extraño. Gracias por dejarme usarlo, agregó Jonathan. Me alegra que te fuera útil, contestó el hermano Sakaraya. La mirada del muchacho hacia su cara era impactante, la llamarada de soles gemelos en lo que aún era casi noche. No eran los ojos de un soldado, sino de un guerrero. El hermano Sakaraya había conocido a ambos, y sabía la diferencia. El chico dio un paso atrás, nervioso y ágil, pero paró con la barbilla en alto. Aparentemente él tenía una pregunta. Sakaraya no estaba esperando la que le preguntó. ¿Qué significan las iniciales? En tu bastón. ¿Todos los hermanos silenciosos los tienen? Miraron juntos al báculo. Las letras estaban desgastadas por el tiempo como por la propia carne de Sakaraya, pero habían sido grabadas profundamente en la madera en los lugares precisos donde Sakaraya pondría sus manos cuando peleara. Entonces, de alguna manera, siempre estarían peleando juntos. Las letras eran W y H. No, dijo el hermano Sakaraya. Soy el único. Las tallé en el bastón en mi primera noche en la ciudad de Hueso. ¿Eran tus iniciales? Preguntó el chico, su voz baja y un poco tímida.
Antes, cuando eras un cazador de sombras, como yo. El hermano Sakaraya todavía se consideraba un cazador de sombras, pero Jonathan claramente no quería ofenderle. No, dijo Jem, porque siempre era James Carstairs cuando hablaba de lo más querido para él. No las mías. Las de mi Parabatai. W. y H. William Herondale. Will. El chico parecía sorprendido y cauteloso al mismo tiempo. Había cierta cautela en él, como si sospechara de lo que Sakaraya pudiera decir antes de tener siquiera la oportunidad de decirlo. Mi padre dice, dijo él, que un Parabatai puede ser una gran debilidad. Jonathan dijo la palabra debilidad con horror. Sakaraya se preguntó qué podría haber considerado debilidad a un hombre que había enseñado a un niño a pelear así. El, el hermano Sakaraya eligió no insultar al padre muerto de un niño huérfano, por lo que organizó sus pensamientos cuidadosamente. Este chico estaba tan solo. Recordó lo precioso que podía ser ese nuevo enlace, especialmente cuando no tenías otro. Podía ser el último puente que conectaba a una vida perdida. Recordó haber viajado a través del mar, habiendo perdido a su familia, sin saber qué iría con su mejor amigo. Supongo que pueden ser una debilidad, respondió. Depende de quién sea tu Parabatai. Tallé sus iniciales aquí porque siempre luché mejor con él. Jonathan Bailan, el niño que luchó como un ángel guerrero, parecía intrigado. Creo que mi padre lamentaba tener un Parabatai, dijo. Ahora tengo que irme a vivir con el hombre del que mi padre se avergonzaba. No quiero ser débil, y no quiero sentir pena. Quiero ser el mejor. Si finges no sentir nada, la apariencia puede volverse cierta, dijo Jem. Eso sería una lástima. Su Parabatai había intentado no sentir nada, por un tiempo. Excepto lo que sintió por Jem. Casi lo había destruido. Y todos los días, Jem fingía sentir algo, ser amable, arreglar lo que estaba roto, recordar nombres y voces casi olvidados, y esperar que eso se convirtiera en verdad. El chico frunció el ceño. Porque sería una pena. Luchamos con más fuerza cuando está en juego lo que nos es más querido que nuestras propias vidas, dijo Jem. Un Parabatai es a la vez espada y escudo. Ambos se pertenecen el uno al otro, no porque sean lo mismo, sino porque sus diferentes formas encajan juntas para ser un todo mayor, un guerrero mayor para un propósito superior. Siempre creí que no estábamos simplemente en nuestro mejor momento juntos, sino que más allá de lo mejor cualquiera de nosotros podríamos estar separados. Una lenta sonrisa apareció en la cara del niño, como el amanecer estallando como una brillante sorpresa sobre el agua. Me gustaría eso, dijo Jonathan Bailan, agregando rápidamente. Ser un gran guerrero. De pronto le echó la cabeza hacia atrás, en su posición precipitada de arrogancia, como si él y Jen pudieran haberse imaginado que se refería a que le gustaría pertenecer a alguien. Este chico, empeñado en pelear en lugar de buscar una familia. Los Lightwood protegiéndose contra un vampiro, cuando podrían haber dado algo de confianza. El vampiro, manteniendo a raya a cada amigo. Todos ellos tenían sus heridas, pero el hermano Sakaraya no pudo evitar sentir resentimiento hacia ellos, incluso por el privilegio de sentirse heridos. Toda esta gente peleaba por no sentir, tratando de congelar sus corazones dentro de sus pechos hasta que el frío los fracturara y los rompiera. Mientras que Yema habría dado cada fría mañana que tenía por un día más con un corazón cálido, amar a quien amó alguna vez. Excepto que Jonathan era un niño, aún tratando de hacer que un padre distante se sintiera orgulloso incluso cuando la muerte había hecho imposible la distancia entre ellos. Jen debería ser amable. Jen pensó en la velocidad del chico, su estocada sin miedo con un arma que no le era familiar en una extraña y sangrienta noche. Estoy seguro de que serás un gran guerrero, dijo Jen. Jonathan Bailand agachó su dorada cabeza enmarañada para esconder el pálido color en sus mejillas. La desesperanza del chico hizo a Jen recordar muy vívidamente la noche en que había tallado esas iniciales en el cayado, en una larga y fría noche con toda la gelida extrañeza de los hermanos silenciosos en su cabeza. No había querido morir, pero él habría escogido morir en lugar de la espantosa separación del amor y la calidez. Ojalá hubiera tenido una muerte en los brazos de Tessa, tomando la mano de Will. Le habían arrebatado su muerte. Parecía imposible permanecer como un humano entre los huesos y la infinita oscuridad. Cuando la cacofonía alienígena de los hermanos silenciosos amenazó con arrasar con lo que él había sido, Jem se aferró a sus líneas de vida. No había habido nada más fuerte que eso, y
Solo una cosa tan fuerte. El nombre de su parabatalla había sido gritado en el abismo, un llanto que siempre recibió una respuesta. Incluso en la ciudad silenciosa, incluso con el silencioso aullido insistiendo que la vida de Jem ya no era suya, sino una vida compartida. Ya no son mis pensamientos, sino nuestros pensamientos. Ya no más mi voluntad, sino nuestra voluntad. No aceptaría esa ruptura. Mi Will. Esas palabras significaban algo diferente para Jem que para alguien más, significaban mi desafío contra la oscuridad invasora. Mi rebelión. Mío, para siempre. Jonathan arrastró su zapato contra la cubierta y miró hacia arriba, hacia Jem, y Jem se dio cuenta de que trataba de ver la cara del hermano Sakurai a través de la capucha. Jem bajó más la capucha y las sombras. A pesar de que había sido temido, Jonathan Bailan le ofreció una pequeña sonrisa. Jem no había visto ninguna amabilidad en ese niño herido. Eso hizo que el hermano Sakurai pensara que Jonathan Bailan podía crecer para ser algo más que un gran guerrero. Quizá Jonathan tuviera un parabatalla algún día, para enseñarle el tipo de hombre que quería ser. Este vínculo es más fuerte que cualquier magia, se había dicho Jem esa noche, cuchillo en mano, cortando profundamente. Este es el enlace que elijo. Él había hecho esa marca. Él había elegido el nombre de Sakaraya, que significaba recordar. Acuérdate de él, se obligó Jem. Recuérdalos. Recuerda por qué. Recuerda la única respuesta a la única pregunta. No olvides. Cuando volvió a mirar, Jonathan Bailan se había ido. Deseó darle las gracias al niño, por ayudarle a recordar. Isabel nunca antes había estado en la terminal de cruceros de Nueva York. No estaba muy impresionada. La terminal era como una serpiente de vidrio y metal, y tuvieron que sentarse en su vientre y esperar. Los barcos eran como almacenes en el agua, cuando Isabel había estado retratando un bote de iris como si fuera un barco pirata. Había estado oscuro cuando despertaron, y ahora apenas estaba amaneciendo, y helaba. Alec estaba cubierto con su suéter contra el viento que soplaba el agua azul, y Max estaba fastidiando a su madre, estaba gruñón por estar despierto tan temprano. Básicamente sus dos hermanos estaban gruñones, e Isabel no sabía qué esperar. Vio a su padre caminar por la escalerilla con un chico a su lado. El alba dibujó una fina línea dorada sobre el agua. El viento hacía pequeños velos blancos por cada ola en el río y jugaba con los mechones dorados del cabello del chico. La espalda del chico estaba recta y delgada como un florete. Él estaba vistiendo negro, ropa pegada que se parecía al traje de combate. Y había sangre en la ropa. Realmente había sido parte de la pelea. Papá y mamá no la habían dejado ni a ella ni a Alec luchar aún ni contra un demonio pequeño. Isabel se volvió hacia Alec, confiando que él compartiría su sentido de profunda traición ante esta injusticia, y lo encontró mirando al recién llegado con ojos abiertos como si estuviera contemplando una revelación con la mañana. «¡Wow!», jadeó Alec. «¿Qué hay sobre el vampiro?», demandó Isabel, indignada. «¿Qué vampiro?», dijo Alec. Mamá los hizo callar. Jonathan Bailan tenía cabello dorado y ojos dorados, y esos ojos no tenían profundidades sino solo una superficie reflectante brillante, mostrando tan poco como si fueran puertas de metal azotadas en un templo. Ni siquiera sonrió cuando se detuvo frente a ellos. Traigan de vuelta al hermano silencioso, era el instinto de Isabel. Ella miró a su madre, pero ésta estaba mirando a este nuevo chico con una expresión extraña en su cara. El chico le devolvía la mirada. «Soy Jonathan», le dijo, atentamente. «Hola, Jonathan», dijo la madre de Isabel. «Yo soy Maris. Es un placer conocerte». Ella se acercó y tocó el cabello del chico. Jonathan se estremeció pero se mantuvo quieto, y Maris alisó las brillantes olas doradas que el viento había agitado. «Creo que necesitas un corte de pelo», dijo mamá. Decir eso era una cosa tan de mamá que hizo sonreír a Isabel al mismo tiempo que la hizo voltear sus ojos. En realidad, el tal Jonathan sí necesitaba un corte de pelo. Las puntas de su cabello estaban desparramadas sobre su cuello, desaliñado, como si quien lo hubiera cortado anteriormente, mucho tiempo atrás, no se hubiera preocupado lo suficiente para hacer un buen trabajo. Él tenía el tenue aire de un animal extraviado, pelaje áspero y aún suspiro de un gruñido, aunque eso no tenía sentido para un niño. Mamá guiñó un ojo. «Entonces estarás incluso más guapo». «¿Es eso posible?», preguntó Jonathan inexpresivo. Alec rió.
Jonathan pareció sorprendido, como si no hubiera notado a Alec antes. Isabel no creía que él hubiera prestado atención a ninguno de ellos, excepto a su madre. Decirle hola a Jonathan, niños, dijo el padre de Isabel. Max miró a Jonathan con asombro. Dejó caer su conejo de peluche en el piso de cemento, avanzó arrastrando los pies y abrazó la pierna de Jonathan. Jonathan se estremeció de nuevo, aunque esta vez fue más instintivo, hasta que el genio descubrió que no estaba siendo atacado por un niño de 2 años. Hola, Jonathan, dijo Max, amortiguado en el material de los pantalones de Jonathan. Jonathan le dio unas palmaditas a Max en la espalda, muy tentativamente. Los hermanos de Isabel no estaban mostrando solidaridad entre hermanos respecto al tema de Jonathan Bailan. Fue peor cuando llegaron a casa e hicieron una pequeña charla incómoda a pesar de que todos realmente querían volver a la cama. Jonathan puede dormir en mi habitación porque nos amamos, propuso Max. Jonathan tiene su propia habitación. Duerme bien, Jonathan, dijo Maris. Puedes ver a Jonathan después de que todos hayamos descansado un poco más. Isabel fue a su habitación, pero todavía estaba emocionada y no podía dormir. Se estaba pintando las uñas de los pies cuando escuchó el crujido de una puerta al final del pasillo. Isabel se levantó de un salto, con las uñas de los pies pintadas de negro brillante y el otro pie todavía envuelto en un calcetín rosa borroso, y corrió hacia la puerta. La abrió un poco, asomó la cabeza y descubrió a Alec haciendo lo mismo. Desde su habitación. Ambos vieron la silueta de Jonathan Bailan arrastrándose por el pasillo. Isabel hizo una complicada serie de gestos para determinar si Alec quería que le siguieran juntos. Alec la miró con total desconcierto. Isabel amaba a su hermano mayor, pero a veces se desesperaba por sus futuros intentos de cazar demonios. Era tan malo recordando sus frías señales de estilo militar. Se dio por vencida y ambos se apresuraron a seguir a Jonathan, que no conocía el diseño del instituto y que solo podía volver sobre sus pasos a la cocina. Que fue donde lo encontraron. Jonathan se había levantado la camisa, y se estaba pasando un trapo de cocina mojado a lo largo del corte rojo que le subía por el costado. Por el ángel, dijo Alec. Estás herido. ¿Por qué no dijiste? Isabel golpeó a Alec en el brazo por no ser cauteloso. Jonathan los miró, con la culpa escrita en su rostro como si hubiera estado robando el tarro de galletas en lugar de herido. No se lo digan a sus padres, dijo. Alex se alejó de Isabel y corrió hacia Jonathan. Examinó el corte y luego condujo a Jonathan hacia un taburete, haciéndolo sentarse. Isabel no estaba sorprendida. Alex siempre se preocupaba cuando ella o Max se caía. Es superficial, dijo Alex después de un momento, pero nuestros padres realmente querrían saberlo. Mamá podría ponerte una iratse. O algo. No. Es mejor para tus padres no saber nada de lo que sucedió. Solo fue mala suerte que uno de ellos me atrapara. Soy un buen luchador, Jace protestó tajante. Era tan vehemente que casi era alarmante. Si no tuviera 11 años, Isabel habría pensado que estaba preocupado de que pudieran enviarlo lejos por ser un soldado inadecuado. Obviamente eres genial, dijo Alec. Solo necesitas que alguien te cuide las espaldas. Puso su mano ligeramente en el hombro de Jonathan mientras hablaba. Fue un pequeño gesto que Isabel ni siquiera hubiera notado, excepto por el hecho de que nunca había visto a Alec acercarse hacia alguien que no fuera de la familia, y que Jonathan Bailan se quedó perfectamente inmóvil al tacto, como si temiera que el más pequeño movimiento asustaría a Alec. Duele mucho, agregó Alec simpáticamente. No, susurró Jonathan Bailan. Isabel pensó que estaba claro que Jonathan Bailan diría que no le dolía incluso si tuviera la pierna cortada, pero Alec era un alma honesta. De acuerdo, dijo su hermano. Déjame tomar algunas cosas de la enfermería. Ocupémonos de esto juntos. Alec asintió de una forma alentadora y fue a buscar suministros de la enfermería, dejando a Isabel y a este extraño y sangrante chico juntos a solas. Así que, tú y tu hermano parecen realmente cercanos, dijo Jace. Isabel parpadeó. Seguro. Vaya concepto, ser cercano con tu familia. Isabel se contuvo de ser sarcástica ya que Jonathan no estaba bien y además era un invitado. Entonces, supongo que van a ser para batalla, aventuró Jace. Oh, no, no lo creo, dijo Isabel. Ser para batalla está un poco pasado de moda, ¿no? Además, no me gusta la idea de renunciar a mi independencia.
Antes de ser la hija de mis padres o la hermana de mis hermanos, soy mía. Ya soy muchas cosas para mucha gente. No necesito ser nada de nadie más, no por mucho tiempo. ¿No crees? Jonathan sonrió. Tenía un diente astillado. Isabel se preguntó cómo había sucedido eso, y esperó que se lo hubiera roto en una pelea asombrosa. No lo sé. Realmente no soy nada de nadie. Isabel se mordió el labio. Nunca se había dado cuenta antes de que se sentía segura por costumbre. Jonathan había mirado a Isabel mientras hablaba, pero inmediatamente después volvió a mirar la puerta por donde Alec había desaparecido. Isabel no pudo evitar observar que Jonathan Byland había vivido en su casa durante menos de 3 horas y ya estaba intentando encontrar un parabatay. Luego se inclinó más en su silla, reanudando su actitud demasiado fría para el instituto, y se olvidó de la idea, molesta de que Jonathan fuera tan presumido. Ella, Isabel, era la única presumida que este instituto necesitaba. Ella y Jonathan se miraron el uno al otro hasta que Alec regresó. «Oh, ¿prefieres que te ponga las vendas o quieres hacerlo tú mismo?» El rostro de Jonathan era imposible de leer. «Puedo hacerlo solo. No necesito nada». «Oh», dijo Alec con tristeza. Isabel no podía decir si el rostro inexpresivo de Jonathan era para alejarlos o protegerse, pero estaba herido. Alec todavía era tímido con extraños, y Jonathan era un ser humano cerrado, por lo que iban a estar incómodos a pesar de que Isabel podía decir que ambos realmente se agradaban el uno al otro. Isabel suspiró. Los chicos estaban desesperados, y ella tenía que hacerse cargo de esta situación. «Quédate quieto, idiota», le ordenó a Jonathan, tomó el ungüento de las manos de Alec, y comenzó a untarlo sobre el corte de Jonathan. «Voy a ser un ángel cuidador». Dijo Alec. «Eso es mucha pomada». Se parecía un poco a cuando se apretaba demasiado el centro del tubo de pasta de dientes, pero Isabel sintió que no obtendría resultados sin estar dispuesta a hacer un desastre. «Está bien», dijo Jonathan rápidamente. «Es genial». «Gracias, Isabel». Isabel levantó la vista y le sonrió. Alec desenrolló eficientemente un vendaje. Habiendo comenzado, Isabel dio un paso atrás. Sus padres se opondrían si accidentalmente convertían a su invitado en una momia. «¿Qué está pasando?», dijo la voz de Robert Lightwood desde la puerta. «Jonathan. Dijiste que no estabas herido». Cuando Isabel miró, vio a su madre y su padre de pie en el umbral de la cocina, con los brazos cruzados y los ojos entrecerrados. Imaginó que tendrían discusiones hacia ella y Alec por jugar a los médicos con el niño nuevo. Fuertes discusiones. «Solo estábamos poniéndole una venda a Jonathan», anunció Alec ansiosamente, colocándose frente al taburete de Jonathan. «No es gran cosa». «Fue mi culpa salir herido», dijo Jonathan. «Sé que las excusas son para incompetentes. No volverá a suceder». «¿No?», preguntó su madre. «Todos los guerreros se hieren a veces. Estás planeando huir y convertirte en un hermano silencioso». Jonathan Byland se encogió de hombros. «Solicité entrar a las Hermanas de Hierro, pero me enviaron una negativa dolorosa y sexista». Todos rieron. Jonathan pareció brevemente sorprendido otra vez, luego satisfecho, antes de que él cerrara sus expresiones como si golpeara una tapa sobre un cofre del tesoro. La madre de Isabel fue la que atendió la herida de Jonathan con un iratse, mientras que su padre se quedó junto a la puerta. «¿Jonathan?», señaló Maris. «¿Alguien alguna vez te ha llamado de alguna otra forma?». «No», dijo Jonathan Byland. «Mi padre solía bromear acerca de tener a otro Jonathan, si yo no era lo suficientemente bueno». Isabel no pensó que fuera una broma. «Siempre pienso que nombrar a uno de nuestros hijos Jonathan es como los mundanos llamando a los niños Jebedia», dijo la madre de Isabel. «John», dijo su padre. «Los mundanos suelen llamar a sus hijos John». «¿En serio?», preguntó Maris, y se encogió de hombros. «Podría haber jurado que era Jebedia». «Mi segundo nombre es Christopher», dijo Jonathan. Pueden llamarme Christopher si quieren». Maris e Isabel intercambiaron una mirada significativa. Ella y su madre siempre habían sido capaces de comunicarse así. Isabel pensó que era porque eran las únicas chicas, y eran especiales la una para la otra. No podía imaginar a su madre diciéndole algo que no quisiera escuchar. «No vamos a renombrarte», dijo mamá en voz baja. Isabel
Él no estaba segura de si su madre estaba triste porque Jonathan pensaba que lo harían, que le darían un nombre diferente como si fuera una mascota, o triste porque él los habría dejado hacerlo. Tal vez un apodo, propuso Maris. ¿Qué te parecería, Jace? Guardó silencio por un momento, observando cuidadosamente a la madre de Isabel por el rabillo del ojo. Al final, le ofreció una sonrisa, débil y fresca como la luz de la mañana, pero cada vez más cálida con esperanza. Creo que Jace funcionará, Jonathan Bailan. Mientras que un niño era presentado a una familia, y los vampiros dormían fríos pero acurrucados juntos en la bodega de un barco, el hermano Sakaraya caminó por una ciudad que no era la suya. La gente que pasaba apresuradamente no podía verlo, pero él vio la luz en sus ojos como si hubiera sido renovada. El estruendo de las bocinas de los automóviles y el chirrido de los neumáticos de las cabinas amarillas y el parloteo de muchas voces en muchas lenguas formaron una larga y viva canción. El hermano Sakaraya no podía cantar la canción, pero podía escucharla. Esta no era la primera vez que esto le había sucedido, al ver un rastro de lo que había sido en lo que era. El color fue completamente diferente. El chico realmente no tenía nada que ver con Will. Jem lo sabía. Jem, porque en los momentos en que recordaba a Will, siempre era Jem, estaba acostumbrado a ver a su cazador de sombras perdido y querido en mil rostros y gestos de otros, el giro de una cabeza o el tono de una voz. Nunca la cabeza amada, nunca la voz larga y silenciosa, pero a veces, cada vez más raramente, algo cercano. La mano de Jem estaba firmemente unida alrededor de su bastón. No le había prestado atención al tallado bajo su palma durante muchos días largos y fríos. Este es un recordatorio de mi fe. Si hay alguna parte del que pueda estar conmigo, y creo que existe, entonces Él está cerca. Nada puede separarnos. Se permitió dar una sonrisa. Su boca no se podía abrir, pero aún podía sonreír. Todavía podía hablar con Will, aunque ya no podía escuchar ninguna respuesta. La vida no es un bote, llevándonos lejos en una marea cruel e implacable de todo lo que amamos. Para mí no estás perdido para siempre en alguna costa lejana. La vida es una rueda. Desde el río, podía oír a las sirenas. Todas las chispas de la ciudad por la mañana estaban encendiendo un nuevo fuego. Un nuevo día estaba naciendo. Si la vida es una rueda, te devolverá a mí. Todo lo que debo hacer es mantener la fe. Incluso cuando se tiene un corazón que parece difícil de soportar, es mejor que la alternativa. Incluso cuando el hermano Sakaraya sentía que estaba perdiendo la lucha, perdiendo todo lo que había sido, había esperanza. A veces pareces muy lejos de mí, mi Parabatai. La luz sobre el agua no había rivalizado con la ardiente contradicción del chico de una sonrisa, de alguna manera indomable y demasiado fácil de herir. Él era un niño que iba a un nuevo hogar, como Will y el niño Sakaraya que habían viajado una vez en soledad al lugar donde se encontraría. Jem esperaba que encontrara la felicidad. Jem le devolvió la sonrisa a un chico que se había ido hacía mucho. A veces, Will, dijo, pareces estar muy cerca.